Ya lo decía la doctora Grajeda, que la Comisión de Síndicos es quien tiene la sensibilidad de esa problemática que se ha venido presentando en las declaraciones anuales, dado que ellos van recogiendo a nivel nacional de quienes son los que operan las declaraciones, los contadores y el personal de los contribuyentes, personas morales. De ahí que resulte relevante escuchar de nuestro presidente de Síndico Nacional cuáles son las recomendaciones, esa problemática muy puntual, pero también cuáles son las recomendaciones en la declaración anual de las personas morales. Por ello que le cedemos el micrófono a nuestro presidente nacional de síndicos, Luis Carlos Figueroa, por favor. Muchas gracias, buenos días. El aplicativo de la Declaración Anual de Personas Morales se dio a conocer desde el año pasado, finales del año pasado. Desde entonces nos dimos cuenta, como ya lo dijo nuestra presidenta, que traía ahora la actualización con la información de los 4 estados financieros básicos y de manera comparativa. Se estuvieron reportando errores o problemáticas durante los primeros meses del año que sí se han ido actualizando dentro del mismo aplicativo porque ha sufrido actualizaciones. Desde un inicio había problemas con las precargas de las pérdidas fiscales, había problemas con las precargas de las declaraciones presentadas y pagadas, había problemas con las precargas de las deducciones y poco a poco se han ido actualizando y se han ido corrigiendo. Todavía quedan algunos detalles por comentar en la declaración anual. Está próximo el plazo de vencimiento, pero también hay recomendaciones que vamos a comentar y cierta información que es de carácter relevante para cumplir todavía en tiempo y forma con esa presentación para personas morales, sobre todo el régimen general y sobre todo el régimen simplificado de confianza. Ya lo mencionó nuestra presidenta, el aplicativo no te genera una vista previa de los estados financieros básicos, sí te genera una vista previa del anexo de la determinación del impuesto sobre la renta. Entonces, sí es algo problemático el que no te genere una visualización previa del contenido del documento que vas a presentar a la autoridad. ¿Para qué? Para que te cerciores de que esa información que llenaste se presenta de manera correcta. Hasta el momento en que tú presentas la declaración anual, se genera un acuse de recibo y hasta entonces es cuando puedes descargar los estados financieros en un archivo de Excel. A través de la Comisión Nacional de Síndicos se ha presentado la solicitud directa al Servicio de Administración Tributaria de que se pudiera actualizar este aplicativo para que sí se pueda generar esa visualización previa de los estados financieros. Esta misma solicitud igualmente se ha presentado a través de las administraciones o de distintas administraciones desconcentradas del Servicio de Administración Tributaria a través de los colegios federados al Instituto Mexicano. Entonces, estaremos pendientes en caso de que se presente alguna actualización al aplicativo respecto de este tema. Otra recomendación con los estados financieros básicos, pues vale la pena comentar que antes del llenado de la declaración anual, las personas morales del régimen general ya se encuentran presentando la información contable al Servicio de Administración Tributaria. ¿Cómo la están presentando? Cada mes realizan el envío a través de balanzas de comprobación y estas balanzas tienen saldos iniciales, tienen movimientos del periodo y tienen saldos finales. Esas balanzas que envían los contribuyentes del régimen general lo hicieron por cada uno de los meses de 2021 y de 2022, incluyendo balanzas de ajustes. Y esa balanza que se envía va relacionada con un código agrupador del SAT. ¿Cuál es el código agrupador del SAT? Es el catálogo de cuentas y subcuentas según el SAT. Entonces, ¿cuál es la recomendación o comentario que hacemos al respecto con la presentación de la declaración anual? Pues que hay que realizar una conciliación y una verificación de esa información que ya se envió antes de presentar la declaración anual y el llenado de los estados financieros básicos en la declaración anual. ¿Por qué? Porque las cuentas maestras y subcuentas que contienen la declaración anual no son exactamente iguales que la del código agrupador, hay ciertas diferencias, entonces es importante realizar esa conciliación para que no se generen inconsistencias entre la información que ya presentaste y la que vas a presentar en la declaración anual. Entonces, la recomendación pues es conciliar a detalle todas esas cifras que ya se presentaron con las que se van a presentar. ¿Qué
¿Qué otro tema viene aquí con la presentación de la declaración anual? Ya se mencionó en los estados financieros nuevos, por decirlo así, para 2022. Cada subcuenta y cada cuenta maestra contiene un icono de notas. Esas notas, según la guía de llenado de estados financieros básicos y la conciliación contable y fiscal que emitió el SAT a principios de este mes, contempla que cada cuenta contable o en cada cuenta contable se pueden realizar aclaraciones o precisiones. Esto nos da a entender que esa información es de carácter opcional. ¿Qué quiere decir? Si quieres, presentas aclaraciones, si no quieres, no las presentas, pero de todas maneras es necesario que la autoridad ratifique ese criterio y aparte especifique qué tipo de alcance o qué tipo de información se puede incluir en esas notas. Entonces, también a través de la Comisión Nacional de Síndicos se presentó la solicitud al Servicio de Administración Tributaria para solicitar el apoyo respecto a este nuevo icono o esta nueva información que tiene que adjuntarse los estados financieros de la declaración anual. Otro tema que hemos estado comentando ya desde años pasados aquí en la Comisión de Síndicos y directamente con el SAT y el Instituto, pues es el plazo de vencimiento y el tema de cancelación de CFDI. Hay que recordar que a partir de 2022, el plazo para cancelar los comprobantes fiscales es en el mismo ejercicio en que se generó. Adicionalmente, el SAT publicó una regla para facilitar esa cancelación a más tardar en el mes en que se deba presentar la declaración anual del ejercicio. Ahorita estamos por presentar la declaración anual del ejercicio 2022 para personas morales, régimen general y otro tipo de personas morales. Entonces es importante considerar este plazo de vencimiento de cancelación de comprobantes del ejercicio 2022 para cumplir en tiempo y forma con esas cancelaciones. ¿Por qué? Porque existe una infracción y por lo tanto una multa del 5 al 10% del valor contenido en el comprobante fiscal. Esta multa es para el comprobante fiscal de tipo ingreso, así bien establecido en el Código Fiscal. Hay 6 tipos de comprobantes, pero la multa específicamente está para un solo tipo de comprobante. Entonces hay que tomar en cuenta estos plazos para el cumplimiento y evitar así algún tipo de infracción y por lo tanto el pago de una multa. Otro tema que viene con la cancelación de comprobantes relacionado con la declaración anual es que pues el plazo es para cancelar el comprobante dentro del mes en que se deba presentar la declaración anual. Este año la declaración anual se debe presentar a más tardar el mes de abril. Entonces es necesario que la autoridad ratifique que ese plazo de cancelación de comprobantes también se va para el mes de abril, igualmente para el mes de mayo para las personas físicas. Entonces hay que estar pendientes de estos plazos de cancelación de comprobantes. Otro tema que hay que considerar en la declaración anual, pues es la forma de pago en caso de que resulte impuesto a cargo. Hay que recordar que desde 2019 se eliminó lo que es la compensación universal. Y actualmente el Código Fiscal establece que los contribuyentes pueden compensar cantidades que tengan a su favor contra cantidades que tengan a cargo siempre y cuando sean de impuestos propios y deriven del mismo impuesto. Entonces, este término de cantidades a favor se puede referir a un saldo a favor o a un pago de lo indebido. El SAT ha emitido a través de reglas desde años pasados que todavía es posible compensar cantidades a favor de impuestos propios, pero de impuestos distintos, siempre y cuando la cantidad a favor se haya generado hasta el 31 de diciembre de 2018. ¿Cómo se relaciona esto con la presentación de la declaración anual? Si ahorita en la declaración anual de personas morales se genera un impuesto a cargo, ese impuesto a cargo se puede cubrir con cantidades a favor de IVA o saldos a favor de IVA generados hasta el 31 de diciembre de 2018. Igualmente se puede cubrir ese impuesto a cargo con pagos de lo indebido proveniente de retenciones del impuesto sobre la renta. Y el aplicativo del SAT ya contempla esas formas de pago. Es un tema que se vino tratando dentro del instituto con el SAT desde 2020. Afortunadamente el aplicativo ya está actualizado para contemplar esas formas de pago y es importante considerarlas en su caso para aprovechar esas formas de pago de impuestos. Otro tema que viene a relucir con la presentación de la declaración anual
pues ya como lo comentó nuestra presidenta, existen contribuyentes que están obligados a presentar el dictamen fiscal. Eso obliga a ciertas partes relacionadas de esos obligados a dictaminarse a presentar la información de la situación fiscal. El SAT desde el año pasado emitió una regla para establecer que únicamente se va a presentar esa información de la situación fiscal cuando se tengan operaciones con los obligados a dictaminarse y siempre que el monto de esas operaciones superen los 13 millones de pesos por actividad empresarial o 3 millones de pesos en el caso de servicios profesionales. En este momento o actualmente se genera incertidumbre en que esos montos de 13 millones o 3 millones de pesos se incluye únicamente la operación con el obligado a dictaminarse o el total de operaciones con todas las partes relacionadas. Entonces, la duda se genera y directamente relacionada con la declaración anual. ¿Por qué? Porque la información de la situación fiscal se genera en un archivo que se adjunta a la declaración anual y se presentan en forma conjunta. Entonces, el plazo para la presentación tanto de la información de la situación fiscal como de la declaración anual está por vencer y los contribuyentes tienen que evaluar a detalle si caen en el supuesto de esta obligación o no, que al día de hoy todavía sigue generando cierta incertidumbre. El otro tema, como ya se comentó aquí también, pues son las modificaciones a las declaraciones pasadas que se precargan en la declaración anual. Se mencionó el tema de las pérdidas fiscales, están también los pagos provisionales, están los CFDI de nómina. Si se va a realizar alguna modificación en la declaración anual, se requiere que se modifiquen pagos provisionales, declaraciones pasadas o CFDI de tipo nómina para que se actualicen y se precarguen nuevamente esas modificaciones en la declaración anual. Actualmente las fechas de corte de esa precarga traen fecha de 11 de marzo y 12 de marzo hasta el día de ayer. ¿Qué quiere decir? Que si se presentan modificaciones al día de hoy, el aplicativo no las va a actualizar de manera inmediata. Entonces hay que tomar en cuenta esos plazos porque si modificamos, pues vamos a estar sobre la fecha de vencimiento para que se precargue esa información. Entonces es algo que puede complicar la presentación de la declaración anual. Otro tema que hemos recibido mucho por parte de la Comisión Nacional de Síndicos es que las cuentas fiscales, denominadas cuentas de capital de aportación y cuentas de utilidad fiscal neta, se ha tornado difícil su llenado en los anexos de la declaración anual. ¿Por qué? Porque si existen movimientos en el intermedio del año, el aplicativo no permite realizar las actualizaciones de esos movimientos a través de un factor de actualización. Entonces, en esos rubros, pues es difícil su presentación porque el aplicativo no está diseñado a la mecánica que está establecida en la ley del impuesto sobre la renta. Es otro tema que también se solicitó su aclaración o su actualización en el aplicativo a través de la Comisión Nacional de Síndicos. Aprovechando la intervención y aquí concluimos, estamos trabajando en apoyo a toda la membresía a través del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Entonces, ponemos a su disposición los medios de contacto para que nos hagan llegar cualquier planteamiento problemático relativo a la presentación de la declaración anual y relativo a cualquier tema que tenga que ver con el cumplimiento, con el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales. Entonces, nos reiteramos como comisión y de parte del instituto a su total disposición, sobre todo porque también ya viene el tema de las personas físicas o del anual de las personas físicas, como ya lo mencionó nuestra presidenta. Hemos ya estado analizando el simulador y empiezan a surgir detalles, nomás a manera de comentario. Hay problemas para la precarga de las deducciones en las personas físicas con actividad empresarial. Ahorita en el simulador todavía no es obligación presentar la declaración y también se percibe que para el tema de la informativa de la situación de personas físicas no viene contemplado una precarga para ese archivo de presentación, lo que genera duda que también ya está planteado la solicitud al SAT sobre la aclaración del cumplimiento de la información de la situación fiscal en el caso de personas físicas. Entonces, yo hasta aquí termino mi intervención y nos ponemos nuevamente a su disposición y muchas gracias. Sí, muchas gracias, Luis Carlos. Por favor, doctora Laura. Sí, creo que nada más nos faltó decir el monto de las multas por no presentar la declaración en tiempo.
Sí, hay montos por no presentar las multas en tiempo, pero no solamente es el problema de las multas, también existe el riesgo de cancelación de sellos un mes después al vencimiento del plazo de la presentación, y sabemos que con la cancelación temporal de sellos pues viene la problemática de no poder facturar, y también está el problema de la emisión de la opinión de cumplimiento en forma negativa en caso de no presentar la declaración anual. Entonces se genera una serie de problemáticas en sanciones y en cancelaciones de sellos y generación de opinión de cumplimiento. Entonces, sí es importante que se trate de cumplir en tiempo y forma, pero digo, hay que tratar de que ese aplicativo para el cumplimiento de las obligaciones fiscales, que es la declaración anual, pues funcione para que completamente, el 100%, para que el contribuyente pueda cumplir con esa obligación y no le genere ningún problema de incumplimiento. Muchas gracias, Luis Carlos, por las aportaciones. Y no sé si nos puedas compartir esos medios de comunicación para la membresía que nos está escuchando en este momento, a través de qué medio sería el contacto con ustedes. Sí, tenemos a su disposición un correo electrónico del Instituto de Contadores Públicos, que es el Comisión Síndicos con minúsculas imsp, perdón, .mx. Entonces, org, perdón, .mx. Lo repito, es Comisión Síndicos .imsp.org.mx. Entonces ahí podemos recibir toda su información, podemos canalizar la comunicación, y pues es un medio, un canal perteneciente al Instituto Mexicano de Contadores Públicos.